Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Mesia, tengo 28 años de edad y soy estudiante del primer trimestre de la carrera de psicología en la sección FGE1EF de la Universidad Bicentenaria de Aragua, ubicada en el núcleo de Turmero, San Joaquín. En la unidad número 5 de la asignatura de Educación Física para la Salud tenemos un tema sumamente importante que debemos de aprender. Este es los juegos recreativos y predeportivos, en donde conoceremos su importancia, sus conceptos, sus tipos y sus ejemplos. Así que no te puedes ir de allí, quédate todo este tiempo junto con nosotros porque te apuesto que no te arrepentirás ni un solo segundo. Así que presta mucha atención y vamos allá. Los juegos predeportivos y los juegos recreativos son sumamente importantes porque más allá de mostrar las habilidades y las competencias que tienen un ser humano o un niño, sobre todo, pues esto es muy recomendado para niños que están aprendiendo a desarrollar sus aptitudes, actitudes, para desarrollar la actividad física, psicomotora y que va a dejar también muy buenos resultados a nivel psicológico, puesto que ni en los juegos recreativos ni en los juegos predeportivos tenemos esa competencia estructurada, formal, en donde nos exigen ciertas directrices, en donde nos plantean reglamentos un poco más fidedignos y un poco de difícil de llegar al tope de la excelencia. Estos juegos son un poquito más sutiles, son un poco más divertidos y son muchísimo menos exigentes. Así que para los niños son súper fundamentales para crearles una disciplina, para crearles ese amor por el deporte, por la salud, por la educación física, para que se diviertan y aprendan a través de los juegos y sobre todo para que se sientan a gusto con lo que ellos son y con sus capacidades desarrolladas a medida de que van poniendo en práctica todo lo aprendido. Teniendo todo esto en cuenta, ahora sí vamos a entrar en contexto. Vamos a hablar sobre los juegos predeportivos. Si te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre un juego deportivo y un juego predeportivo? Pues, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, los juegos predeportivos carecen de ciertas reglas estrictas. Además de ello, no buscan tener, como quien dice, un ganador a largo plazo, ni con muchas prácticas, no se requiere de tanta disciplina, pero sí se requiere de aprendizaje, de prestar atención a las directrices que te está dando el docente, de saber cuáles son sus capacidades y cómo buscar la forma de que un niño o una persona pueda sacar el mejor provecho de su cuerpo y de su estado de salud física y mental para poder llevar a cabo dichos juegos. En los juegos predeportivos tenemos juegos que son de muy fácil, que lo podemos digerir de forma muy fácil. Entre ellos está el Football, que es una combinación entre lo que es el béisbol y el fútbol, puesto que tiene los reglamentos parecidos al béisbol, en donde la persona tiene que sacar la pelota, pero esta en vez de batearla, la patea. Por eso esa combinación con el fútbol tiene que también recorrer ciertas casillas. El número de integrantes puede variar entre 10 a 15 personas para cada equipo. Y lo más importante de ello es que los planteamientos como el out, el strike y todas esas cosas que a veces nos pueden frustrar en el béisbol cotidiano, no la tenemos aquí. Por ende, es un juego divertido en donde vas a colocar en práctica tus habilidades para patear, para correr, para seguir reglas, para jugar en equipo, para
para familiarizarte con lo que es el deporte y para ir conociendo de a poco cuáles son tus capacidades y tus habilidades y para que luego puedas, como quien dice, si te enamoras de este tipo de ejercicios, ir al siguiente nivel y jugarlo ya de forma deportiva. La importancia para este tipo de juegos es que aparte de que desarrollamos una buena salud física y psicomotora, también desarrollamos una muy buena salud psicológica, porque nos vamos a sentir capaces, nos vamos a sentir grandes con muchas habilidades dentro de nosotros que las vamos a ir descubriendo a medida que vamos a ir jugando. Nos vamos a conocer físicamente, vamos a saber si somos mejores pateando o quizás somos mejores corriendo. Allí también podemos, como quien dice, atacar esas déficits en donde si algún niño o alguna persona le cuesta coordinar sobre hacia qué lado correr o le cuesta tomar en cuenta los reglamentos o los lineamientos, este tipo de juegos, como no lo van a ver de una forma forzada, ni van a sentir esa presión de que tengo que ser bueno, de que tengo que sacar un hit, de que tengo que ganar, entonces por ende ellos van a dejar fluir sus propias destrezas para sacar lo mejor de cada persona. Que además no hay nada mejor como también hacer ejercicio, tanto físico como mental, sin ni siquiera darnos cuenta, porque nos estamos divirtiendo. Dicho todo esto, pasamos también a un punto muy importante que son los juegos recreativos. Ahora hablemos de los juegos recreativos. Los juegos recreativos son aquellas actividades donde intervienen uno o más participantes, es decir, podemos disfrutarlos con nuestros amigos. Su objetivo es brindar diversión y entretenimiento a los jugadores. Además, este tipo de recreación estimula el desarrollo emocional, social y físico de los pequeños. Y ustedes se preguntarán por qué es tan importante que nuestros niños desarrollen este tipo de actividades, los pongan en prácticas y todo lo demás. Y puesto que aparte de que los ayudan a socializar de una forma muchísimo más amena, también los ayudan a aprender y a encontrar el significado de lo que es jugar con sus compañeros. Además de esto, van a tener aprendizajes de memoria, de recreación, entre otras cosas, de una forma muy sutil, muy rápida y ni siquiera se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque van a estar aprendiendo divirtiéndose. Además, es recomendable realizar este tipo de actividades en un entorno natural para disfrutar de manera sana y sociable, pues psicológicamente está comprobado que la naturaleza nos puede a nosotros aportar muchísima salud. No nada más respirando su aire, sino también que nos ayuda a poner en regla nuestros cinco sentidos, admirando un muy buen paisaje, estando en un lugar con sonidos muy amenos de la naturaleza que están comprobados que calman los niveles de ansiedad. Además de ello, eh, estar en un lugar abierto nos hace sentir a nosotros con plena libertad de ser quienes somos y de poder brincar, de poder reír, de poder hacer un sinfín de cosas que quizás en un lugar cerrado se dificulta un poco más. Sin embargo, estar en un lugar cerrado no impide que también podamos desarrollar los juegos recreativos. Además de esto, las personas con juegos recreativos ponen en cuenta su imaginación, sus capacidades artísticas, motoras e intelectuales, de acuerdo con la edad en la que tú estés empleando este tipo de juegos recreativos, porque no es lo mismo yo jugar a la papa caliente a mi edad, que lo voy a ver como algo sociable y recreativo, en donde me voy a divertir muchísimo, que un niño que se va a estar aprendiendo las canciones, está poniendo en juego lo que es la memoria, va a estar pendiente de saber cuáles son las reglas, de pasarle la papa caliente a sus compañeritos y de tener, como quien dice, en muy buen puesto lo que es la sociabilidad y el compartir.
Además de todo esto, también te puedo decir que hay unos juegos que quizás recordarán nuestra infancia, como por ejemplo las carreras de sacos, que eran en donde nos colocaban acá unas bolsas de papas grandísimas y nosotros teníamos que saltar. Esto nos impulsa a nosotros a tener muchísimas más capacidades motoras, en donde aunque no estemos caminando de una forma habitual, buscamos la manera de dar saltitos rápidos para poder llegar a nuestra meta. También tenemos lo que son los juegos de las historias interminables, por ejemplo, la de los chismecitos, la de fulana te dijo que corrieras hacia la pared y de repente la otra persona escuchó, fulana dijo que corrieras hacia el café. Entonces, cuando llegamos a la conclusión, nos damos cuenta de que la oración se cambió todo y allí también ponemos en juego lo que es la memoria, lo que es la capacidad de razonar, pues nuestro cerebro va a razonar el mensaje que nos dieron de la forma en la que nosotros lo percibimos, entre un montón de cosas. Con todo esto llegamos a la conclusión de que es sumamente importante que en todos los pensos de estudios le den un espacio a la educación física en donde pongan en prioridad lo que es nuestra salud mental también y nos enseñen a tener disciplina, a querer nuestro cuerpo, a desarrollar muchísimo más nuestras destrezas y habilidades de una forma muy amena, en donde las risas, en donde nos libremos de esas cargas de competencia, en donde el punto clave sea socializar y sea entretenernos para que podamos ser personas tanto activas físicamente y no veamos como una obligación o como que ese maestro que nos está allí dando, como quien dice, con la regla de tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer ejercicio, pues con estos tipos de juegos vamos a estar ejercitándonos de la mejor manera sin siquiera sentir un gramito de presión. La única presión que vamos a sentir es la de las risas, que nos va a ayudar a relajarnos y a generar muchísimas hormonas positivas en nuestro cerebro, como la dopamina, la serotonina, y en donde vamos a llegar cansados en nuestras casas gracias a la melanina que podemos producir con una muy buena actividad recreativa y física. Esa es la mayor importancia que, en mi opinión, como estudiante de psicología, le puedo aportar a este tipo de juegos. Así que no dudes ni un segundo en tomarte por lo menos 30 minutos al día o quizás hasta un poco menos, en donde te dejes llevar por algún tipo de juegos con tu familia, con tus amigos, en donde pasen un rato agradable y pongan a trabajar no nada más el cuerpo físico, sino también todo ese montón de hormonas que ya había mencionado, que de seguro harán de tu vida muchísimo más positiva, muchísimo más enérgica y sobre todo muchísimo más feliz. Así que muchísimas gracias por tu atención, por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda darle like al video y si te gustó dejarme un comentario que lo estaré leyendo, en donde con tu opinión me puedas dejar algún tipo de debate o algún punto que puedas anexar con respecto a este tipo de juegos. Así que muchísimas gracias, nos vemos.